Nunca pensé que una sola noche de lluvia torrencial, en la quietud sofocante de la hacienda, sellaría mi destino. Fue el instante exacto en que mi mundo, antes predecible, se enredó con el de Juan, mi padrastro, en una danza prohibida, transformando la inocencia en una adicción que me consumiría sin remedio. Pero para entender cómo mis propios deseos me arrastraron a esta espiral de culpa y anhelo, y cómo la sombra de lo irremediable se cernió sobre nosotros, debo volver al principio de esta historia que lo cambió todo. Pero para entender cómo mis propios deseos me arrastraron a esta espiral de culpa y anhelo, y cómo la sombra de lo irremediable se cernió sobre nosotros, debo volver al principio de esta historia que lo cambió todo. Antes de que la hacienda se convirtiera en un eco de silencios y reproches, era un santuario de rutina y aromas. El olor a tierra mojada después de la lluvia, el dulzor de los agaves al sol, el murmullo constante de mamá con sus bordados y mermeladas de pitaya. Juan, mi padrastro, era una parte tan inmutable del paisaje como los viejos árboles de mango. Un hombre de pocas palabras con manos grandes y fuertes, que manejaban tanto el acero del molino como las cuerdas de la guitarra. Yo, Sofía, una joven de 17 años, vivía inmersa en mis fantasías, en ese universo privado donde los sueños se tejían con el algodón de las sábanas de mi cama. El quiebre llegó como un susurro en medio del estío. Un jueves sofocante con el sol cayendo a plomo sobre Oaxaca, me encontraba en mi habitación, buscando ese placer solitario, entregada a los pensamientos sobre Ricardo, el panadero de ojos de obsidiana. La brisa tibia danzaba sobre mi piel, y el lino de las cortinas apenas filtraba la luz. De repente el crujido en el pasillo, el sonido seco de la puerta entreabierta. Allí estaba Juan, inmóvil, sus ojos oscuros, antes distantes, ahora fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. La vergüenza me invadió quemándome el rostro, pero bajo esa humillación, una extraña corriente, casi eléctrica, comenzó a vibrar. Creí que el incidente se desvanecería como el vapor en el aire cálido, pero la verdad es que Juan no olvidaba. Y yo, para mi asombro, tampoco quería que lo hiciera. Esa sensación de ser observada, de su mirada posándose en mí, se transformó de una carga en un anhelo. Empezó con sutiles roces en la mesa, miradas más largas que lo normal. Una tarde, al salir de la regadera, envuelta en mi toalla de baño color turquesa, lo encontré en el pasillo. Mis rizos húmedos goteaban sobre mis hombros, dejando un rastro de agua en el mosaico. Mi corazón se desbocó. Pasó de largo como si solo fuera de camino a su estudio, y una punzada de algo parecido a la decepción me atravesó. ¿Qué era esa necesidad creciente de su cercanía, de su atención? La respuesta llegó una tarde, cuando mamá estaba en la ciudad. La luz del atardecer teñía de oro las paredes de la sala y el aroma a incienso de copal flotaba en el aire. Él se sentó frente a mí, mientras yo leía a Octavio Paz. Creo que deberíamos hablar de lo que pasó, dijo con esa voz grave que me erizaba la piel. Su tono no era de reproche, sino de una curiosidad tan profunda que me arrastró. Me preguntó si alguna vez había sentido que algo prohibido se antojaba de tal manera que robaba el aliento. Sus dedos, con una delicadeza inesperada, apartaron un mechón de mi cabello que caía sobre mi rostro. Fue una chispa, un volcán. Con las piernas temblorosas lo seguí hasta su estudio, un rincón que olía a madera de cedro, a libros antiguos y a su aftershave de vetiver, una mezcla que me resultaba embriagadora. Cuando la puerta se cerró con un suave clic, supe que el mundo exterior se había disuelto. No tienes por qué avergonzarte, susurró, su figura alta proyectando una sombra sobre la mía. Pero hay formas mejores de hacer las cosas y entonces me lo demostró. Te voy a mostrar cómo se hace, muñeca. Su voz, un hilo de seda, envolvió cada fibra de mi ser. Lo primero fue su lección teórica, la paciencia, la conexión con mi propio cuerpo, el ritmo de la respiración. Sus ojos fijos en los míos transmitían una calma que contrastaba con la tormenta dentro de mí. La luz anaranjada del atardecer pintaba la habitación, y el incienso de copal ardía, purificando el aire, o quizás encendiendo un fuego más profundo. Luego vino la parte práctica. Sus manos, antes símbolo de trabajo duro, ahora eran sorprendentemente delicadas. Un movimiento lento, una presión justa, pequeños trucos que mi inocencia jamás había concebido. La tela de mi blusa de lino blanco, casi transparente bajo la luz, parecía vibrar con cada gesto. Fui una alumna ávida, repitiendo cada movimiento, absorbiendo cada enseñanza. Esa tarde cruzamos una línea. Fue salvaje e inolvidable.
Al final, con mis sentidos al borde del éxtasis, susurró contra mi cuello, más despacio, disfruta del camino. Esas palabras se grabaron en mí como un mantra, el inicio de una adicción. Pronto nuestras lecciones se volvieron más intensas, más frecuentes. Ya no era solo él enseñando, yo le demostraba lo bien que había aprendido. Cada rincón de la hacienda, cada sombra, cada susurro del viento se convirtió en cómplice. La vieja biblioteca con su aroma a papel añejo y la cocina, bajo el sol del mediodía, fueron testigos de nuestra danza clandestina. El miedo a mamá a que su presencia irrumpiera en nuestra burbuja, solo lo hacía todo más emocionante, más prohibido, más deseable. Se había convertido en una necesidad, una conexión que me definía, más allá de cualquier razón o moral. Y ahora aquí estoy con las ruinas de mi vida desmoronándose a mi alrededor, intentando reconstruir los pasos que me llevaron a este abismo, a este amor prohibido que lo ha destruido todo. El eco de la cerradura al girar, el último vestigio de mamá, se desvaneció en el aire espeso de la sala. El amanecer, antes un promotor de nuevas esperanzas, ahora nos desvelaba en toda nuestra cruda realidad. Yo seguía allí inmóvil con la pijama arrugada, el cabello enmarañado, el cuerpo aún vibrando con el recuerdo de sus caricias, y el alma hecha pedazos por la imagen de mi madre. Juan no dijo nada. Su mano, que un instante antes había sostenido mi nuca, ahora caía inerte a su costado. Su mirada, sin embargo, seguía fija en mí, un pozo oscuro que reflejaba la tormenta que nos había engullido a los tres. Los días que siguieron fueron un purgatorio. La hacienda, antes un nido de vida y aromas a tierra mojada y flores, se convirtió en una tumba de silencios. El aire vibraba con la ausencia de mamá, su risa, el tintineo de sus pulseras, el murmullo de sus rezos. Cada rincón, cada objeto parecía gritar su nombre recordándome la grieta, el abismo que se había abierto. Yo deambulaba como un espectro, un peso en el pecho que no me permitía respirar. La culpa era una garra helada que me apretaba el corazón, pero extrañamente no era el único sentimiento. Bajo la losa del remordimiento una chispa, apenas un rescoldo, se negaba a extinguirse. Era la chispa de Juan, de su presencia, de esa extraña adicción que me había arrastrado hasta aquí. Él estaba ahí. Siempre. Como una sombra persistente, una roca en medio del naufragio. No hablaba mucho, pero sus ojos, su proximidad, eran un lenguaje propio. Me encontraba con él en los pasillos, su figura alta, su aroma a cedro y vetiver que se había vuelto para mí el sinónimo de lo prohibido y lo esencial. A veces, mientras yo preparaba la comida, sentía su mirada en mi espalda, una caricia silenciosa que me erizaba la piel. Otras, al pasar, sus dedos rozaban los míos, un contacto fugaz, pero cargado de una electricidad que me hacía temblar. El silencio de la casa, antes opresivo, se convertía en un cómplice de nuestras interacciones tácitas. ¿Cómo podía sentirme así? ¿Cómo podía mi cuerpo anhelar esa cercanía cuando mi madre se había ido por mi culpa? La contradicción me desgarraba. Me odiaba por esa parte de mí que, a pesar de todo, se sentía extrañamente liberada, más cerca de él que nunca. Como si la ausencia de mamá hubiera desdibujado los últimos límites, revelando una verdad que siempre había estado latente, esperando su momento para estallar. Éramos dos náufragos en una isla desierta, y él era mi único refugio, mi único horizonte. Una tarde la hacienda se envolvió en una tormenta eléctrica, de esas que hacen temblar los cimientos y apagan la luz. La electricidad se fue, sumiendo la casa en una oscuridad total, solo rota por los relámpagos que pintaban las ventanas de blanco y azul. Yo estaba en mi cuarto, envuelta en mi camisón de seda color miel, el mismo que mamá me había regalado, ahora una ironía sobre mi piel. El aire se cargaba de ozono y el miedo a la oscuridad se mezclaba con una expectación inconfesable. Escuché sus pasos en el pasillo, lentos, deliberados. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La puerta de mi habitación se abrió con un crujido suave, apenas perceptible sobre el fragor de la lluvia. La silueta de Juan se recortó contra la tenue luz de un relámpago, su figura imponente, casi un gigante en la penumbra. No dijo nada, solo entró cerrando la puerta detrás de él con un clic casi inaudible. La oscuridad era densa, pero yo podía sentir su presencia, su calor. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo la suavidad de las sábanas de algodón egipcio, un contraste con la tensión en mis músculos. Se acercó despacio, cada paso una nota en la sinfonía de mi pulso acelerado. El aroma a tierra mojada de la tormenta se mezclaba con el de su piel. Se arrodilló frente a mí, y en la penumbra, sus manos encontraron las mías.
Eran ásperas por el trabajo, pero su tacto era de